Las 9 caras de Cristo, capítulo 17. Juan y el bautismo. Oh Israel, cuando Tiberio César llegó a gobernar como el regente de la Roma conquistadora, Israel y los judíos obstinados alcanzaron su punto más bajo en la historia. Este déspota cruel no era un hombre religioso y sin embargo odiaba la religión judía con todo su corazón, de modo que levantó su talón armado para extirparla. Bajo su terrible sombra los judíos se doblegaron, disolvieron su unidad, lisiaron su espíritu, se entontecieron con sus ritos insignificantes, se rebelaron en medio de su orgullo infundado, se vieron desesperados a la vista de Dios. La meticulosa observancia de su ley sagrada era una burla a la gracia de Dios, ya que el rito no era más que una pantomima vacía, más seca que la rama muerta del árbol de la vida. Ciertamente os digo, el Espíritu de Dios no puede estar presente cuando los sacerdotes ejecutan ritos muertos, que no son más que la profanación de la promesa de Dios en cuanto a la divinidad de cada hombre. Las catedrales y las iglesias nunca deberían ser el depósito de los sacramentos de Dios. Deberían serlo hermanos que prestan servicio y que no sacan ganancias de este entrenamiento. Prestadme atención, que los edificios sean derribados, piedra por piedra, que a los sacerdotes que viven del deseo del hombre por el cielo se les coloquen ronzales, que se derritan los símbolos que se utilizan para sacarles dinero a hombres temerosos y confiados. Que los hombres se vuelvan hacia adentro en busca de Dios y que cada uno produzca ese Dios desde su interior, manifestando a todos los hombres su divinidad. Esta es la única iglesia, esta es la única salvación. Este siempre ha sido mi camino y no habrá ningún otro. Oh Israel, a cada hombre se le obligó a asistir cada sábado a la sinagoga. Allí se hacía el ritual inacabable, la lectura de los rollos de la ley y el sermón, pero con alguien de autoridad que se encargara de que solo se expresara lo que fuera aprobado por los ancianos. ¿Quiénes eran estos ancianos? ¿Quiénes han sido desde que se concibió la iglesia como modo para controlar al hombre? Ellos son los mediocres, los incapaces, los que son tan débiles de mente y espíritu que nunca pensarán o harán lo que sea molesto a sus superiores. Dentro de ellos no hay fuerza, ni originalidad. Dios no es más que la fuerza original. Entonces, Dios nunca está dentro de ellos. Oh, mi perdido Israel, los recaudadores de impuestos fueron nombrados por Roma, se sentaban en las cruces de carreteras y saqueaban toda carga de mercancía. Tales publicanos eran verdaderamente pecadores, porque la oportunidad de ganancia mediante la trampa y el fraude era muy grande. Había un impuesto del 10% sobre los productos del campo y la viña, un impuesto sobre la cabeza de cada hombre entre los 14 y los 65 años, y sobre cada mujer entre los 12 y los 65 años. Había impuestos sobre todo lo que se movía, se compraba o se vendía. El recaudador estaba en todas partes para incomodar, pedir y destruir lo que se le antojara, y era apoyado por el poder de Roma. Un impuesto sobre el movimiento de la mercancía, o sobre el ejercicio de la fuerza del individuo, o sobre la agricultura, es una abominación al hombre. La nación que lo permite caerá inevitablemente, porque la capacidad de creatividad del individuo es mucho más poderosa que la colectividad. Pero la furia de los recolectores de impuesto no era nada comparada con la insidia de los gravámenes impuestos por el Sanedrín para el templo, cuando, según la ley religiosa, todos los judíos eran obligados a asistir al templo de Jerusalén una vez al año, a menos que hubiera una buena razón. No era para la glorificación de Dios, no. Era para el tesoro del templo. Había muchas monedas, pero el templo aceptaba únicamente una. A cada hombre
se obligaba a cambiar su moneda por esta, y los padres del templo sacaban su ganancia de la transacción. A cada hombre se le obligaba a ofrecer su sacrificio, pero los animales y aves para el sacrificio los vendían los sacerdotes con una gran ganancia. Verdaderamente convertían las avenidas y calles, los atrios y plazuelas del templo sagrado en un corral de animales, repleto de garitas de cambio, todo para conseguir dinero para la familia de Ananías, el sacerdote inflado y pomposo que no sabía nada de Dios. Oh, mis ovejas perdidas de Israel, dentro del templo había una cortina enorme, 5 veces el tamaño de un hombre, que tapaba la brecha hacia el santuario sagrado, la cámara del iniciado, el Shejiná. Pero la religión de los judíos estaba tan llena de falsedad que a todo hombre le negaban el derecho de entrar ahí para su propia iniciación. Solo se lo permitían al sumo sacerdote, y a los demás los mantenían en medio de la admiración y el temor de ese lugar supuestamente santo. Para mí esa cortina era una abominación, un pecado, porque ¿no detenía la esperanza del hombre de alguna vez alcanzar directamente a Dios? ¿No le prohibía lo más sublime y lo mejor de su creencia? ¿No lo convertía en un esclavo físico y mental y en un cobarde espiritual? Era un pecado, porque tales obstáculos para el contacto personal del hombre con Dios siempre serán un pecado. En verdad os digo que no existen barreras entre el hombre y el Dios eterno. Os ordeno destruir todo símbolo que sobre la faz de la tierra pretenda servir para uso de un grupo especial de entrenados, que crean ser los únicos poseedores de la llave, del secreto, de la aplicación, a menos que la verdad se entregue libremente a todos los hombres que estén dispuestos a prestar el juramento de secreto. Verdaderamente no es la verdad. Ha llegado la nueva era. La falsedad debe llegar a su fin, incluso en los lugares elevados. Al hombre no se le puede separar de Dios con una cortina. Oh, mi Israel confundido. Cada sábado los judíos enseñaban sobre la llegada del nuevo pacto, del Mesías que ensalzaría a los judíos, del nuevo rey de los judíos que los llevaría a la victoria, pero dejaron que las camarillas los dividieran, permitieron que puntos doctrinales crearan disensiones mortíferas, permitieron que actos de ritos insignificantes dieran origen a contiendas civiles y asesinatos. Los líderes de Israel eran menos que ineptos, eran una plaga para su propio pueblo. Dentro del hombre común, dentro del esposo, del pescador, del mercader, había un espíritu. Cierto, estaba desamparado, taciturno, rebelde, pero había un espíritu deseoso. No obstante, hasta estos hombres grandes estaban confundidos. El judío se negaba a hablar con el samaritano y viajaba días extras para evitar pasar por la región de Samaria. Tanto Judea como Samaria estaban bajo el talón del conquistador romano, y en verdad no había diferencias religiosas de importancia. En sus corazones todos los hombres sabían que vivían en el error, que la religión era un error de la historia, que el templo lo manejaban unos tramposos, que el hombre estaba en un atolladero del cual solo un milagro lo sacaría. Esa era la condición de Israel cuando el Galileo me dejó cerca del mar de Galilea, donde me abandonaron para que encontrara mi propio camino hacia mi iniciación final. Rápidamente se fijó mi curso. En menos de una semana estaba hablando con los ciudadanos, aprendiendo a expresarme en el lenguaje vernacular de la calle, el cual nunca había aprendido y que ahora necesitaba usar bien. Trabajaba como guardián de carga en Cesarea Filipi y vivía con 3 colegas en una casucha que daba al palacio filipense sobre la colina. Practicaba mis ejercicios sagrados con prontitud. No obstante, pasaba mucho tiempo con estos hombres bebedores, escandalosos y sudorosos. Ellos me conocían como manso, pero buen trabajador. Creo que me amaban.
Uno de ellos vino hablando a gritos sobre el hombre que predicaba a multitudes asombradas en el extremo lejano del mar de Galilea, cerca de la desembocadura del río Jordán, en una aldea llamada Enón. Él es grande, bien parecido, tiene cabello decolorado por el sol. Usa indumentaria tosca, de pelo de camello, apretada por un cinturón de cuero en la cintura. Sus ojos castaños son fogosos. Incluso sus seguidores dicen que vive de langostas y miel silvestre, y que ha permanecido 20 años en los desiertos de Parán, aspirando a conocer la voluntad de Dios. Ahora sale con su mensaje divino, y cuando habla, lo hace con una voz como verdaderamente la debe usar un mensajero de Dios, la voz que grita en el desierto de la duda y el temor del hombre y ordena que se le escuche. Cuando él predica, todo el mundo debe escuchar. Todos los hombres se reúnen para seguirlo. Sin embargo, no es inflado, es humilde y les grita a todos: «No me sigáis a mí, pues yo solo soy el precursor de aquel que ha de venir. Venid a mí, arrepentíos y enderezad vuestro sendero hacia Dios, porque el reino está cerca. Fui enviado solo un paso adelante como el profeta de aquel que ha de venir. Venid, arrepentíos de vuestros pecados, tomad de mí el símbolo de la nueva vida, y sed bautizados en agua viviente». Por el lazo místico que nos había unido a través de los años, supe que ese tenía que ser Juan. De seguro estaba cumpliendo la promesa que me hizo en nuestra juventud. En honor a mí había convertido el bautismo en un sacramento de limpieza. Acepté mi papel y emprendí el viaje para encontrar a mi gran primo. Aunque su trabajo era solo una prueba de su creencia en mi propia divinidad, lo encontré en el vado que cruza el Jordán cerca de la aldea de Enón, y le estaba predicando a una enorme muchedumbre, aunque con su recia voz, sus bellas historias y su humor hacía que su mensaje fuera cautivador. Él predicaba solamente esto: «Yo soy el predecesor del que ha de venir. Arrepentíos, limpiaos por medio del bautismo, enderezad vuestro mundo, ha llegado la hora». Pensé en sorprenderlo y complacerlo, y traté de abrirme paso por la multitud de discípulos que lo rodeaban. Pero finalmente me metí en la cola de los que bajaban al Jordán para ser bautizados por él. Al principio no me vio, aun cuando estaba en el borde del agua. Cuando me paré frente a él, me reconoció y abrió sus ojos. Luego los cerró con esa mirada de respeto y temor que mi madre le había inculcado. No vio a su primo viviente, sino a un potencial que era yo en ese momento. «Oh, Yeshua, ¿por qué vienes a mí? Yo bautizo solamente con agua, tú bautizas con el fuego santo de la vida». Volviéndose a los que estaban reunidos al lado del río, él dijo: «Mirad, viene uno que es más poderoso que yo, uno al que no soy digno de soltarle el cordón de sus sandalias». Quiso alejarse con respeto, pero yo me le acerqué para mostrarle mi recuerdo de nuestro pasado y mi amor por él. Fue entonces cuando el gran predicador me abrazó, respetuosamente, con lágrimas entremezcladas con el agua corriente, me bautizó en el río Jordán. Y cuando me sacaron del agua, me miró fijamente con esos ojos que no veían a mí, sino al potencial. Luego dijo en voz alta, llena de gozo: «Observad, un espíritu como el de una paloma se posa sobre él». Dentro de mi corazón escucho una voz gritando: «Este es mi Hijo amado, con el cual estoy muy complacido. Escuchad bien vosotros que habéis escapado de la ira que viene, vosotros, nueva generación de astutas serpientes, porque he dicho que la hora ha llegado. Seguramente cuando Él os hable, os dirá que el tiempo se ha cumplido». De esta manera Él claramente me abrió el paso para que yo reclamara el lugar del Mesías, un acto que Él toda su vida había esperado. Yo no podía hacerlo. Me quedé unos días con Él y con sus discípulos.
Durante nuestras noches sosegadas y después de la oración, yo trataba de hablarles sobre mis experiencias en el desierto persa y sobre las pruebas difíciles del iniciado. Algunos que se limpiaron en espíritu por el bautismo de Juan comprendieron mi mensaje más elevado, pero algunos entendieron mal y pensaron que yo estaba hablando de tentaciones en los desiertos cercanos, de donde había venido Juan, pero Juan reunía a sus discípulos y me exhortaba a que les hablara. Yo lo hacía para complacerlo. Algunos que venían por fe eran sanados mediante mis oraciones, aunque yo trataba de seguir a mi amado Juan, su propia y extraña voluntad me estaba convirtiendo en su líder. Cuando mi deseo de ver a mi familia nos separó, él les dijo a sus discípulos: «Sabéis bien que el Cordero Pascual se sacrifica en un templo de los judíos para que expíe sus pecados. Yo os digo, éste viene a quitar los pecados del mundo. He ahí al Cordero de toda la humanidad». Juan, cuán grande era su amor, porque se hizo a sí mismo no más que la herramienta para mi crecimiento. En verdad, mi dulce primo me había preparado el camino e hizo que me llegaran mis primeros discípulos personales. Me seguían y pregunté, ¿por qué me seguían a mí y no a su maestro, Juan el Bautista? Me respondieron con una pregunta astuta: «Maestro, ¿dónde vives tú?». Sabía que ellos deseaban observarme decidir si Juan tenía razón en cuanto a su insistencia en que yo era el que debía venir. «Venid y ved», fue todo cuanto pude decir. Ellos vinieron y se quedaron conmigo en mis aposentos por un día y ansiosamente esperaban permiso para seguirme. Yo no los animé a hacerlo hasta 2 días después, cuando los vi y les pedí que me siguieran. Uno de estos primeros 2 de mis discípulos era Andrés de Betsaida, cerca del mar. El otro era Juan de Zebedeo, hermano de Santiago. Después de que habían estado conmigo 3 días y me habían hecho preguntas, tratando de hacerme decir que yo era el Hijo de Dios, lo que no podía hacer, mas tampoco lo podía negar por amor a mi madre. Se convencieron y continuaron con mucha energía, característica de los pescadores y los hombres sencillos. Andrés salió a buscar a su hermano Simón y le aseguró que Juan el Bautista tenía razón y que yo era el Mesías. Ansiosamente me trajo a este hombre grande. Simón no tenía el color de Juan, pero sí su gran estatura y su mente firme e inflexible. Antes de que pudiera hablar, leí la duda en su aura, así como su mente inquisidora, y le dije: «¿Tú eres Simón, hijo de Juan? Eres tan grande y testarudo que eres duro como una roca hasta que crees. Por lo tanto deberías llamarte Petros, es decir, Pedro, que en griego significa roca». El enorme pescador sonrió y con gozo creyó. Me siguió. Su convicción atrajo a cientos de otros que vivían cerca del mar, porque todos querían a Simón Pedro. Luego me mudé a su casa y muchos de sus amigos venían porque él los llamaba y creían porque él creía. Se hicieron muchas curaciones. Juan de Zebedeo y su hermano Santiago abandonaron entonces los botes de su padre y se adhirieron a mí. 1 o 2 días después conocimos a Felipe de Betsaida. Yo cedí ante el impulso y dije: «Sígueme», a causa de muchas sanaciones. Felipe trató de convencer a Nataniel Bartolomé de que yo era aquel del cual hablaban los profetas, el que venía a cumplir la ley de Moisés. Nataniel no creyó e increpó: ¿podría algo bueno salir de la aldea desconocida de Nazar? No obstante, con vista remota yo lo había visto debajo de una higuera. Era un hombre devoto. Yo había leído su pensamiento, pues él estaba preparando sus mercancías para la fiesta de la Pascua y se rebelaba contra las injusticias de los impuestos en el templo. Cuando le dije esto, se sorprendió y lloró. «Maestro, verdaderamente tú debes ser el Hijo de Dios». Yo lo reprendí con bondad y le contesté: «Tú crees con ese fervor,
porque te vi a la sombra de una higuera lejana? Si yo soy lo que tú dices, de seguro verás que los cielos se abren y los ángeles de Dios le sirven al Hijo del Hombre. Todos estaban convencidos por la recia voz de Juan y por su creencia personal y sincera. En voz baja proclamaban lo que creían. Después de haber pasado una temporada en Nazar con mi querida familia, regresé a Cafarnaún, a la casa de Simón Pedro. Nataniel Bartolomé había hecho arreglos para que yo hablara en la sinagoga de Caná. Mi familia decidió venir desde Nazar para la boda de la hija de la tercera prima de mi madre. La muchacha se llamaba Ana. Creo que es una apócope de Hannah. Se iba a casar con Aram de Caná, un buen hombre, pero joven y no muy acaudalado, como para dar una fiesta de bodas tan grande. Con mi familia y mis discípulos, el número de invitados creció. Una multitud acompañó a la novia desde la casa de su padre hasta la de Aram, el novio. El matrimonio era considerado un sacramento y producía el perdón de pecados. Era una ocasión de mucha alegría. Pasamos por el pasaje abierto y techado. Cada persona llevaba una antorcha en lo alto y cada uno le cantaba alabanzas a la novia. Cada uno portaba un presente de aceite y vino, pero casi todos llevábamos aceite. Dentro del pasaje abierto casi nos tropezamos con 6 jarras de piedra, cada una con 20 galones, que estaban llenas de agua para la ceremonia de lavado de las manos y también para lavar todos los utensilios de la fiesta. Se firmaron los contratos de matrimonio y Aram le dio a Ana los esperados regalos en dinero. Unos 30 denarios, una suma enorme y generosa. Cuando la dote de ella se mencionó, él duplicó la suya generosamente, mientras que la costumbre solo le requería que agregara la mitad. Menciono esto porque rápidamente era obvio que él no esperaba tantas personas, o había economizado en los vinos, para poder hacerle estos regalos tan generosos a su novia. Yo decía en tono meditativo que esperaba que fuera la segunda razón. Muy pronto nos dimos cuenta de que los vinos no alcanzarían y que Aram no tenía dinero para comprar más. Mi madre, a quien todos le confiaban sus cuitas y sus alegrías, le aseguró a la preocupada novia que yo haría algo para salvar la fiesta de bodas. Entonces, con esa mirada expectante que contenía tanto orgullo como súplica, ella me pidió que hiciera algo. Yo sabía que en secreto a mi madre no le importaba tanto la fiesta. Ella esperaba que yo hiciera algo que me proclamara como el Hijo de Dios. «Oh, mujer», le respondí, pero a la mirada herida en sus queridos ojos le agregué: «Hermosa madre, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Aun si yo fuera el Hijo de Dios, ¿ya me llegó la hora?». No obstante, mientras hablaba, recordé que Escacus me había indicado que estuviera siempre alerta a las oportunidades para probar mis capacidades. Pensé que un milagro le daría a la gente mucho de qué hablar por unos días. Entonces le sonreí a esos queridos ojos suplicantes y mi madre se alejó confiada y orgullosa y les dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que os diga mi hijo, rápidamente y en buena medida». Pedí que trajeran las jarras de piedra y que las llenaran de agua. Muchas manos ávidas se prestaron para ayudar. Mientras reían, llenaban cada jarra hasta el tope. Un invitado espontáneo y burlón los instó a que las llenaran hasta el rebose para que no se engañara a nadie, porque era contra las leyes del hombre y de Dios que se convirtiera el agua en vino. Calmé mi yo físico con 7 respiraciones, luego envié mi alma violeta y sacudí las aguas con poder. Entonces le apliqué fuerza al poder terrenal y creativo del alma rubí y vi que por fuerza de voluntad cambiaba el agua pura en vino puro. Aunque mis ojos estaban cerrados, los jadeos de los invitados que estaban junto a las jarras me dijeron que el cambio estaba hecho. La novia lloró de felicidad. El encargado de la fiesta, un tal Johann Besar, mercader de Caná, le gritó a Aram después de catar el vino:
¡Qué taimado eres! Otros ponen su mejor vino primero, pero Aram de Caná deja lo mejor para el último. Yo estaba contento porque mi madre me miró con ojos que no veían una verdad, sino un hermoso sueño, su sueño hecho realidad. Con todo, su sueño no podía contener la verdad del secreto iniciático y sentí compasión por ella dentro de mi tierno ser. Cuando salí de Caná, mi madre y mis hermanos regresaron conmigo a Cafarnaún. Me encantaba el aire fresco de esa ciudad nueva, cerca de la hermosa y fértil llanura llamada Genezaret, es decir, Jardín de Príncipes. Quedaba cerca de la ribera del lago de Galilea, a unos 5 kilómetros de la desembocadura del Jordán. Había una sinagoga nueva, regalo del centurión romano, construida en la roca, piedra caliza y una base de basalto. Me gustaba la pequeña sinagoga. Cada vez que entraba por su pórtico me recordaba a mi amada. Más allí de la entrada había un símbolo en un pote de maná, que les recordaba a los judíos la bondad de Dios con su raza, pero que a mí me recordaba los cuidados de mi amada cuando me dio fiebre en la cueva de pruebas cerca de Bocara. Me acompañó mi familia. Todos debíamos ir a Jerusalén, ya que solo faltaban unos cuantos días para la fiesta de la Pascua. Era el mes de abril, en el año 16 del reinado de Tiberio. Todos estábamos ocupados reparando puentes y caminos y poniéndoles yeso blanco a los sepulcros, que era una costumbre judía antes de la Pascua. Dentro de los hombres del campo había mucha amargura. Todos estaban reuniendo sus hatos y rebaños para pagar el diezmo del templo, lo que estaban obligados a hacer no menos 2 semanas antes de la fiesta de Pascua. Los hombres llegaban de todas partes en peregrinaciones. Algunos se apresuraban a Jerusalén a pasar por la purificación por toda clase de transgresiones inventadas. Los hombres refunfuñaban que ni el diezmo ni la purificación eran para las necesidades del hombre, sino únicamente para el enriquecimiento de los sacerdotes. Entonces empezaron a aparecer en cada sinagoga y cada cruce de caminos las garitas de cambio. Pero había que pagar otro impuesto al templo, el impuesto por cabeza para todos los hombres mayores de 14 años y para las mujeres mayores de 12 años. Aunque el impuesto se hubiera podido haber pagado en igual valor con monedas de cobre o plata, de las áreas de Roma, Persia, Tiro, Egipto o Siria, los sacerdotes insistían aún en otra usura, solamente aceptaban el siclo y cobraban hasta 1/5 del valor por cambiar la moneda. Cuando en compañía de mi familia y un grupo de seguidores de muchas sinagogas, llegamos al templo de Jerusalén para celebrar el recuerdo de la promesa de Dios a los judíos, encontramos un lugar bullicioso y turbulento. No solamente se escuchaban los gritos de rabia de los peregrinos, a quienes les robaban dineros adicionales por honorarios de cambista, sino que también había establos de bueyes y cabras y corrales para tórtolas y palomas. Con toda la gritería y los empujones que se daban para conseguir los animales para el sacrificio, no había lugar para rendir culto. Muchos hombres le gritaban a Dios que esto era una vergüenza para los judíos, pero eran silenciados por las miradas de los sacerdotes que obtenían ganancias con el comercio y no querían que se interrumpieran. Mas esta práctica era impopular y la mayor parte de los hombres la lamentaban. Cuando entré en la corte de los gentiles y vi que estaba atiborrada de campistas de dinero, aves y sacerdotes codiciosos, la furia divina me cubrió como una nube de calma gigante. Sabía lo que hacía, porque pensé con mucha claridad. Aquí le probaré a toda la humanidad que un hombre puede enfrentarse al sacerdocio arraigado si lo hace por la gloria de Dios. En otra parte de mi cerebro razoné que lo que iba a hacer me traería mucha popularidad y muchos otros seguidores, así como el odio del Sanedrín, que tenía el poder de vida y muerte sobre los judíos. Con calma quité los lazos de los cuellos de 2 toros grandes y los doblé para formar un látigo. Con este saqué a los cambistas del templo. Lo mismo hicieron mis discípulos.
Sacamos hasta las puertas del templo a todos los negociantes. Luego derribamos los potes de monedas y sacamos los corrales de aves por fuera del lugar santo. Cuando terminó todo, yo grité: «Esta es la casa de Dios. No convirtáis la casa del Padre en una casa de negocios». Los sacerdotes reaccionaron de una forma arrogante y vil, pero la gente estaba conmigo y no permitió que ellos intervinieran. Cuando se reportó el suceso ante el Sanedrín, los 70 que gobernaban la religión de los judíos enviaron a los más astutos para que me pusieran una trampa. Ellos sabían que estaban equivocados y no se atrevieron a hacerme una acusación abierta. Vino Ananías, el sumo sacerdote, y me reclamó: «Muéstrame tu autoridad para hacer estas cosas. Danos una señal de tu autoridad». Sabía que me había tendido una trampa. Él quería que yo dijera que estaba autorizado por Dios, un acto que hubiera sido punible, mientras que el hecho en sí no lo era. De modo que le contesté en voz alta: «Esta es mi autoridad, que si tú derribas este templo de Dios será reconstruido en 3 días». Pero el sumo sacerdote contestó con artimaña, no con sabiduría, y dijo: «Para construir este edificio se necesitaron cientos de hombres durante 46 años. No obstante, ¿tú lo reconstruirías en 3 días? No se atrevió a quedarse para discutir el asunto, porque muchos hombres estaban enfadados y por eso se alejó con rapidez. Muchos seguidores se aferraron a mí, algunos porque vieron mi valentía, otros porque habían escuchado mis enseñanzas. Yo fui sumamente cuidadoso de no decir nada que sugiriera que yo estaba diciendo que era el Hijo de Dios. También tuve cuidado de no negarlo por amor a mi madre. Mi madre y mis hermanos eran un problema constante para mí. Querían estar conmigo y nos seguían a todas partes cuando podían. Sucedió que habían llegado de Nazar para estar conmigo y causaron dificultades la primera vez que el Consejo del Mundo envió un representante. Él vino a averiguar a qué nivel yo esperaba revelar el secreto y los conceptos esotéricos de la verdadera religión para establecer mi nueva religión. Mis propios discípulos me forzaron a ser prudente. Ellos estaban mucho más interesados en el fenómeno de sanación que en las disciplinas personales, cuyo objetivo era elevar el yo espíritu a partir del yo carnal. Por supuesto, ellos no tenían la clave iniciática y no la podrían recibir por un tiempo. Por eso yo les podía hablar de cualquier tema, pero ellos solo oían lo que deseaban oír. Así estaban las cosas esa noche de primavera, extraña y tormentosa, cuando Juan de Zebedeo entró a la Liyá en medio de una gran agitación. Las escaleras exteriores que conducían a este cuarto de huéspedes, que estaba sobre el techo de la vivienda de nuestro anfitrión, no se veían de la calle. En una noche como esa, solamente un hombre fuerte podría haber estado afuera. En los susurros perentorios de Juan había mucho secreto. «Maestro, un regidor de los fariseos ha venido a pedir audiencia, pero no lo deben saber los otros judíos». Era tarde y mis hermanos ya dormían sobre los camastros de la Liyá y los otros discípulos estaban protegidos bajo el techo. Pero Juan insistió tanto que yo permití traer al visitante. Lo sentí a 1000 pasos de distancia y conocía su misión antes de que subiera las escaleras. Verdaderamente tenía doble razón para su secreto. Ni cuando pasó de la oscuridad a la luz intermitente de nuestra lámpara se descubrió, ni siquiera con una mirada. «Este es Nicodemo, maestro, regidor de los judíos». Conocía al antiguo maestro del Britannic por cualquier nombre y sabía por qué había venido. Juan estaba muy apegado a mi persona y no quería marcharse, de modo que empezamos a hablar como si Nicodemo realmente hubiera venido como regidor de los judíos, más bien que como un iniciado. Nicodemo dijo: «Maestro, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Ningún hombre podría hacer las cosas que hace sin la ayuda de Dios». Yo estaba feliz,
porque de esa manera él indicó que el consejo estaba de acuerdo con mis esfuerzos hasta ahora. Sabía que él había venido por el informe de lo que yo pensaba enseñarle a la humanidad y cómo. Todavía no podía contarle al mundo sobre los ejercicios sagrados, pero creía que éste ya estaba listo para saber que el hombre podía elevar lo divino desde adentro y que podría llegar a reconocer el espíritu morador recién nacido. Señor, verdaderamente, a menos que el hombre nazca de nuevo, nunca llegará a conocer el reino de Dios. Con esta sola frase le dije lo que yo esperaba enseñar, pero él quería saber cómo enseñaría esta gran verdad. Nicodemo asumió el rol de un hombre común confundido y me dio una oportunidad para responder todas sus preguntas. Él demandó de mí: ¿pero cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede un hombre viejo volver a entrar en la matriz de su madre? Señor, un hombre debe nacer de nuevo en espíritu. De otro modo no puede conocer el reino de Dios. La carne nace de la carne, el espíritu del espíritu. No es nada impropio enseñar que el hombre carnal debe nacer de nuevo en espíritu. Su seña con la cabeza, casi imperceptible, me indicó que quería saber cómo esperaba yo hacer comprensible al hombre este concepto de renacimiento espiritual. Entonces yo continué: el viento sopla donde quiere. Uno puede escuchar el sonido y sin embargo no saber de dónde vino el viento, ni a dónde va. Es igual con aquellos que nacen del espíritu. Pero, ¿cómo puede ser algo así? Nicodemo hizo la pregunta con el tono de un hombre confundido. Aquellos que saben por experiencia directa que pueden hablar de lo que saben y lo que han visto. Los que no han tenido la experiencia no pueden aceptar la palabra de los que sí la han tenido. Entonces dudan. Inclusive los judíos. Si yo tratara de hablarte de cosas terrenales y tú no las pudieras aceptar, ¿me creerías lo que yo digo sobre cosas celestiales? Realmente ningún hombre puede conocer el cielo a menos que haya estado allí, como un ser espiritual divino. Así como Moisés levantó la serpiente sobre una vara en el desierto, para que aquellos que la miraran se pudieran salvar de mordedura de serpiente, asimismo este hombre recién nacido, este yo espiritual, debe ser levantado. De modo que quien crea en este yo divino recién nacido puede llegar a tener vida eterna. En el principio amó Dios tanto al mundo que le dio su esencia. Aquel que conozca a este Hijo de Dios nunca perecerá, sino que tendrá vida eterna. Hubo un silencio en el aliyá, aparte de la respiración de los que dormían. No sabía yo entonces con qué placidez dormía el mundo entero. Seguramente Dios no enviaría a su Hijo al mundo para que condenara a los hombres, sino para que los hombres del mundo por medio del Hijo aprendan a salvarse a sí mismos. Aquel que conoce interiormente al Hijo de Dios no puede ser condenado. Aquel que interiormente no conoce al Hijo de Dios ya se ha condenado a sí mismo, porque ha negado el conocimiento interno del yo espiritual eterno. Con todo, es la ignominia de la eternidad, que cuando la luz divina llega a las mentes de los hombres, ellos la rechazan, porque aquellos cuyos actos y pensamientos son malvados a la vista de Dios, les han enseñado a mantener sus mentes en la ignorancia. Nicodemo sabía que yo hablaba de los sacerdotes ortodoxos del judaísmo cuando dije: porque muchos de los que le hacen este mal a la humanidad odian esta luz interna y no se atreven a permitirle al hombre que vea esa gloriosa luz por temor a que él se rebele contra sus falsas enseñanzas. Solo aquel que conoce la verdad busca la luz con la que cada uno de sus actos manifiesta la gloria de Dios. De este modo les anuncié a mis maestros el alcance de mi enseñanza sobre las verdades antiguas y de mi campaña contra la estupidez de los judíos y su control sobre las mentes, los bolsillos, las energías, los cuerpos y el futuro del hombre. De Jerusalén regresamos a mi amado mar. A muchos les enseñé sobre este asunto con mis sermones, mostrándoles que todos los hombres eran iguales por dentro, porque ellos eran Dios. Muchos venían en cantidades a escucharme, mas a veces yo pensaba que venían por las historias convincentes de mi madre,
por las curaciones y por el testimonio de Juan, más bien que porque realmente entendían mis conferencias. Me di cuenta de que solamente podía enseñar lo más elemental, pues incluso mis discípulos no estaban listos para las cosas más profundas y no podían comprender el templo del Espíritu Divino. Las muchas curaciones eran posibles porque era capaz de permanecer constantemente, o por lo menos recuperar rápidamente, esa sensación de elevación que me había impulsado a curar a aquel hindú que había muerto por mordedura de cobra. Este sentimiento de dulce gloria y fuerza fluían de mí como cuando el cáliz dorado está rebosado. Todos los que venían eran sanados, a menos que vinieran con preocupaciones eternas por los muchos pecados de los judíos. Estos llamados pecados eran interminables y producían las enfermedades más penosas, pues debilitaban la energía vital hasta un nivel peligroso. De seguro a Dios le habrían cobrado demasiados impuestos por haber creado la multitud de pecados que los sacerdotes arrojaban sobre el hombre. Era hasta pecado perdonar el pecado o hacer alguna acción buena el sábado, pero yo continué curando a los enfermos en el día del sábado. Ese día era para descansar. Yo sabía que estaba poniendo en peligro los controles de los sacerdotes del judaísmo, porque el que sabe la verdad debe estar para siempre libre de estos controles. Sucedió que un hombre se levantó contra ellos y los desafió. Esta es la historia. 4 hombres fervorosos bajaron por el techo de la casa donde yo estaba enseñando a un pescador paralítico, a Salim, primo lejano de Simón Pedro. Le dije que sus pecados estaban perdonados, que se animara y caminara. Los judíos preguntaron que de dónde yo perdonaba los pecados, puesto que ese era el derecho de Dios, y empezaron a conspirar contra mí. De manera que después de que había enseñado por todo el país y después de que me seguía una multitud, los judíos se perturbaron y buscaron maneras de desacreditarme y socavar mis enseñanzas. Durante unas festividades fuimos a la alberca de Betesda, que estaba rodeada de 5 edificios, dentro de los cuales había muchas personas con diversas enfermedades. Todos esperaban que bajara el ángel y agitara las aguas. Contaba la historia porque creían que el primero que bajara al agua se curaría. Un hombre no podía caminar, pero deseaba estar bien. No podía bajar a la alberca antes que otro usurpara el poder del agua. Al ver su deseo le dije, toma tu cama y anda. Él creyó con fe y se curó. Era el sábado, y los judíos se le enfrentaron alegando que era ilegal que cargara su cama el sábado. Algunas leyes son así de estúpidas. Este hombre se paró frente a ellos y gritó, el que curó tiene más del poder de Dios que todos vosotros, sacerdotes. Me dijo que tomara la cama y anduviera, y a él le obedezco. Estaban furiosos y querían saber quién lo había curado. Él rehusó delatarme. Yo me alegré y rápidamente me alejé porque todavía no estaba claro cuándo vendría mi dura prueba. Cuando estaba enseñando en el templo, este hombre vino a mí y yo le dije, ya estás sanado, por lo tanto, enmienda tus pensamientos para que no te sobrevenga una condición peor. Al hablar con otros judíos en medio de su alegría, los sacerdotes descubrieron que había sido yo quien lo había curado en el sábado y trataron de atraparme y lastimarme por medio del engaño. Llevando a mis discípulos fui a Samaria e hice que muchos creyeran, porque leí el pasado de una mujer en su aura. Entonces ya nos rodeaba una multitud donde quiera que estábamos. Les pedí a mis discípulos que utilizaran el rito del bautismo en honor a Juan, y lo hicieron, pero yo me abstuve de bautizar en agua. De nuevo fuimos a Caná, donde un hombre de nacimiento noble me buscaba, pues su hijo estaba enfermo en Cafarnaún, y estaba a punto de morir. Yo no quería regresar deprisa a Cafarnaún. Más bien, por medio del alma violeta y el cuerpo vital, envié la curación y le dije que se fuera a casa, porque su hijo ya estaba curado. Muy grata fue su sorpresa cuando en el camino sus sirvientes lo encontraron y gritaron, «Su hijo está vivo». Ayer a la 7ª hora su enfermedad lo dejó súbitamente.
El hombre vino a mí y expresó que su hijo se había curado exactamente a la hora que yo se lo había dicho. Entonces él creyó en mí, así como sus amigos y sirvientes, porque era un hombre de mucho poder. No obstante, los sacerdotes lo desaprobaron, porque ellos le temían mucho a una religión que libera las mentes de los hombres. Los sacerdotes incitaron a los judíos para que trataran de asesinarme, y cuando vinieron a acusarme por curar en sábado, yo simplemente dije: mi padre tenía esos poderes de sanación y ahora yo los uso. Los sacerdotes exhortaron a la gente a que me matara porque había quebrantado el sábado. Así dijeron, y porque también había blasfemado contra Dios al decir que yo era su hijo. No obstante, yo no hice tal alusión para protegerme, pero tampoco lo negué por amor a mi madre. Cuando querían abalanzarse sobre de mí, yo les enseñé cosas divinas de esta manera: sois semejantes al Padre Divino, y dentro de cada uno está el Hijo radiante. El Hijo no puede hacer nada por sí solo, solamente lo que permite el Padre. El Padre verdadero ama al Hijo y muestra que se pueden hacer obras más grandes que las que yo hago y de las cuales os maravilláis. Este Padre puede resucitar a los muertos, y este Hijo le puede dar vida a quien quiera. Este Padre no juzga a ningún hombre, sino que le permite a este Hijo todo entendimiento y poder. ¿No deberían entonces todos los hombres honrar al Hijo así como honran al Padre? Escuchadme bien. El que entiende mis palabras y tiene fe en ellas, puede llegar a conocer la vida eterna, y no necesita morir nunca, sino que puede pasar de la muerte a la vida eterna, porque este Padre le otorga al Hijo el poder de decisión independiente y de la vida misma, así como el poder vital y la autoridad para vivir por sí mismo. No os confundáis por esto, porque debe venir la hora en la que todos aquellos que están en la tumba de la carne oirán su llamado. Aquellos que hagan el esfuerzo se elevarán a la vida del Espíritu, y los que no lo intenten permanecerán atrapados. Cuando hube terminado, la gente no quería seguir a los sacerdotes, ni se alzó mano alguna contra mí. No obstante, no pudieron entender las grandes verdades iniciáticas que les había enseñado. Hice lo que me había ordenado Scacus. Lentamente examiné cada uno de los poderes de mi yo desarrollado. Todos los días, si me era posible, me retiraba de la multitud para concentrarme en mis ejercicios y para mirar la imagen de mi amada dentro de mi corazón. Aunque se había avivado la ira de los judíos, utilizaba cada ocasión para examinar mis poderes progresivos. La curación de enfermedades era fácil, siempre y cuando me mantuviera en ese estado avanzado de arrebato. Se curó la lepra, la ceguera, muchas enfermedades repugnantes, la tos compulsiva y la locura, pero todavía no había tratado de transmutar o cambiar cosas. Era necesaria la práctica de ese poder. La oportunidad llegó en 2 ocasiones, las que relataré. Sucedió que un grupo de amables gentes me siguieron por el mar de Tiberíades en el tiempo de la Pascua. No era conveniente que se perdieran esta fiesta de los judíos, de modo que llamé a Juan y a Felipe y les pregunté dónde se podría comprar comida para la multitud. Felipe se sorprendió y dijo que ni siquiera una fortuna alcanzaría para comprar suficiente pan para darle una migaja a cada uno de los de la muchedumbre. Andrés dijo que un muchacho tenía 5 hogazas de pan de cebada y 2 peces pequeños, pero que no había más comida entre la multitud. Decidí entonces hacer mi primer intento de transmutar la materia. Hice que la gente se sentara, se quedara en silencio como en actitud de oración y que respirara al unísono conmigo. Luego coloqué las hogazas y los peces sobre una roca alzada, como si fuera un altar, pero a la vista de todos. Luego entré en mis ejercicios sagrados, pasé por el océano de paz, recorrí el sendero de la gloria y exterioricé el alma vital. Con el alma animal le infundí energía a cada partícula diminuta, a cada átomo individual. Entonces con el alma vital y voluntad prístina hice que éstas se recrearan por sí mismas, con el impulso creativo de cada una de las células de mi cuerpo. Los discípulos
Le dieron pan y pescado a cada una de las personas, pero faltó uno para mí, porque a cada iniciado se le enseña que nunca debe beneficiarse del uso de cualquiera de sus poderes divinos, ni siquiera para un bocado. Cuando estaban inquietos porque yo ayunaba tanto, les afirmé: tengo alimentos y fuerzas que todavía no os podéis imaginar, pero que con el tiempo también las podréis tener. Al terminar la fiesta, les sugerí que reunieran todas las obras. Me alegré de saber que había 7 canastas, cada una con capacidad de 17 litros. Al caer la noche nos fuimos a la ribera para regresar a Cafarnaún. Yo me quedé atrás para poder reunirme con mi amada. Antes de llegar a la ribera, los discípulos pensaron que yo me había ido en otro bote, de modo que se adelantaron y estaban a 5 kilómetros de distancia. Pero soplaba un viento fuerte y no pudieron avanzar mucho. Con la multitud a mi alrededor y sin bote, decidí esperar un rato y luego a ver si podía caminar sobre el agua, como me lo había enseñado Scacus. No quería que nadie me viera en mi primer intento. Hacia la noche, y cuando se encendieron antorchas para los que debían pasar la noche, caminé al borde del agua y les ordené a mis cuerpos que fueran ligeros y al agua que fuera firme, y recorrí a prisa los casi 5 kilómetros hasta el bote de los Zebedeos. El viento los había afectado mucho durante horas, y a pesar del impulso al remo, habían avanzado poco. Cuando me les acerqué sintieron mucho miedo, pero yo los tranquilicé y me subieron al bote. De sus labios salieron muchos elogios. Estaban cansados de tanto remar y yo decidí sublimar el viento y el mar para impulsar el bote. Concentrando las energías del cuerpo vital, hice que el viento y el agua disminuyeran en la parte delantera del bote y que se acumularan en la parte trasera. Para gran sorpresa de los que se dieron cuenta de que no podían sumergir sus remos porque el bote se movía demasiado rápido, atravesamos el lago muy rápidamente. Los que se habían quedado al otro lado se levantaron temprano y fueron a buscarme. Al no hallarme se preocuparon mucho, se apresuraron a buscar botes para atravesar el lago. Llegaron a la casa de Simón Pedro y me encontraron. ¿Cómo llegaste aquí?, querían saber. No había botes y por tierra no llegaste. Se maravillaron mucho y hablaron de ello muchos días. Y esta fue la razón de mi conferencia en la sinagoga sobre la respiración de la vida, lo que causó una baja en el número de los que me seguían. Esto lo contaré más tarde. Sucedió en otra ocasión que escogí otros 6 discípulos para que me siguieran. Eran Mateo, Tomás, de voluntad testaruda, Santiago de Alfeus, Simón Celotes, Judas el Alfaces y otro Judas que era un judío cuyo apodo era Iscariot, es decir, un hombre de Queriot. Aunque se suponía que deberían ser los multiplicadores de tanta verdad, como me parecía que ellos y el hombre podían absorber, sin perjuicio de la verdad antigua y sagrada. Yo les enseñé con mucho cuidado. Como se requiere en todos los estudios iniciáticos, empecé con las cosas sencillas y morales. Les enseñé a ser mansos, honestos, perseverantes, a no preocuparse por la pobreza, a amar a sus enemigos y a tratar a otros como a ellos les gustaría que los trataran, a ser compasivos y a nunca juzgar, a dar de sí mismos para que cumplieran los requisitos iniciáticos para recargar el yo. Aunque me amaban, no podían comprender el verdadero significado de lo que yo les enseñaba. A menudo fracasaban en cuestiones de fe sencilla o discutían entre ellos mismos sobre el detalle de lo que había enseñado y se olvidaban del espíritu más elevado de la verdad, de lo que yo les decía. Les enseñaba con narraciones sencillas y con historias veladas de mi propia iniciación, tratando de alimentarlos con una chispita de lo divino. Les mostré muchas cosas de gran importancia, pero ellos eran gente sencilla, de creencias simples, y no se podían elevar hacia el concepto de lo sublime. Les enseñé sobre los druidas, sobre el tólem, la roca sagrada, el símbolo de la fe perdurable,
Les enseñé que, aunque la roca era hueca, así como el centro de la fe es invisible, y que aunque aparentemente era de poca fuerza, no obstante, sobre esta roca de fe construiría mi iglesia, y que ni las fuerzas del hambre ni las del infierno prevalecerían contra ella. Con todo, en una ocasión les pude dar una lección importante en cuanto a romper con el yugo de la ortodoxia. Sucedió que los sacerdotes, escribas y fariseos trajeron una mujer que sangraba y estaba magullada. Ella sollozaba y la obligaron a arrodillarse frente de mí. Cada hombre tenía en su mano una piedra para matarla. La habían sorprendido en el acto de copulación y estaba casada con un judío. La acusaron de adulterio y luego preguntaron: Moisés nos entregó el mandamiento de que no se debería cometer adulterio, y la ley dice que el que lo haga debe ser apedreado. ¿Qué dices tú en cuanto a esta ley antigua y perfecta? Yo sabía que tenían planeado apedrearme, si no les agradaba mi respuesta. Leí sus auras y dentro de cada una estaba la evidencia de que habían cometido adulterio, habían robado, mentido o hecho trampa. Me incliné y limpié un pedazo de arena donde escribí: Dios le dio a cada hombre un instinto creativo. El hombre que controla la creencia en cuanto a este instinto controla a otros hombres. No comprendieron el significado verdadero. Entonces escribí otra vez: Dios le dio a cada hombre el instinto creativo. ¿Deberían prohibir los hombres el uso de este por medio de un mandato? Mientras murmuraban entre ellos mismos tratando de reunir valor para tirar la primera piedra, yo escribí de nuevo en la tierra. Pero esta vez escribí el nombre de cada uno de los líderes en una sola columna. Se amontonaron en medio de la sorpresa. En otra columna escribí como encabezamiento el pecado cometido. Escribía el pecado según lo que veía en sus auras, y en muchos casos de adulterio escribía incluso el nombre de la mujer con la que habían copulado. Luego me incorporé y dije: si creéis que esta mujer debería ser apedreada, así como todos los que han cometido adulterio, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ellos miraron encolerizados, pero yo me doblé y comencé a escribir los nombres de otros y sus pecados, los nombres de las compañeras de copulación, de modo que se alejaron para que no se conocieran todos sus secretos. Cuando se habían ido, le pregunté a la mujer que dónde estaban sus acusadores y si se había quedado algún hombre para condenarla. Ninguno, Señor, dijo en voz baja. Entonces vete. No puedes realmente pecar a los ojos de Dios por actos de la carne. ¿Promulgaría Dios la ley de la reproducción y luego otra ley aún más importante prohibiéndola? Yo no podría creer en un Dios tan inconsistente, pero sé discreta. Vete ahora. Yo no te condeno. Mis discípulos aprendieron una lección de perdón que los hizo amarse entre sí aún más. Del juramento del iniciado les enseñé a perdonar todas las transgresiones hasta la 7ª vez, incluyendo transgresión moral. No obstante, les enseñé que incluso esta no era la ley de Dios y que no había castigo por fracasar. De nuevo digo, en verdad, Juan me dio mi séquito y mis discípulos. A medida que mis seguidores crecían rápidamente, él venía con los suyos para que me escucharan. Lentamente empezaron a separarse de él y a adherirse a mí. En honor a su fe, yo les ordené a mis discípulos que bautizaran a los creyentes en agua para que tuvieran una nueva vida. Esa limpieza se requiere también antes del primer paso de las iniciaciones de la verdad. Pero yo me alejé de este bautismo para que la promesa de Juan a sus seguidores se cumpliera. Él los bautizará con espíritu y con fuego. Parecía que Juan deseaba debilitarse mientras yo me fortalecía. Uno de los que estaban con él vino a mí con esta historia. Cuando los discípulos de Juan el Bautista se quejaron de que él estaba permitiendo que yo me volviera más popular que él, sonrió con dulzura y suspiró con alegría. Yo sabía que en verdad había cumplido la palabra empeñada en nuestra juventud. Les dijo a sus acusadores:
¿Puede un hombre usar cualquier poder a menos que se le otorgue para usarlo? Yo siempre os he dicho lo que les dije a los oficiales del Sanedrín. Yo no soy el Hijo de Dios. Vine a predecir su llegada. Mi gozo es como el del amigo del novio que no tiene a la novia, pero participa de la felicidad suya. Aquel a quien yo he venido a anunciar debe crecer y yo tengo que aminorar, porque yo creo que Él está por encima de todos en la tierra, pero yo no soy de la tierra. Con su misma vida evidencia lo que ha visto y lo que ha escuchado. Hasta ahora ningún hombre ha entendido el testimonio de sus milagros, el hecho de que Dios es la verdad eterna. Seguramente el Padre que ama a su Hijo le entrega todos sus poderes. Aquel que cree en el Hijo puede llegar a conocer la vida eterna. A medida que Juan perdía seguidores, lo acechaban más y más los judíos. Finalmente Herodes se atrevió a encarcelarlo por haber dicho que era ilegal que Herodes tomara como esposa a Herodías, quien había estado casada con el hermano de Herodes. Juan el Bautista era muy popular y Herodes no se atrevía a hacerle daño, pero lo mantuvo en la cárcel con relativa comodidad. Juan no se preocupaba, estaba contento porque sentía que su labor estaba casi terminada y me envió el mensaje. No obstante, él y mi madre estaban preocupados por los judíos traicioneros y los sacerdotes amenazadores. Constantemente los incomodaban relevos de oficiales que estaban furiosos porque ellos habían dicho que yo era el Hijo de Dios. Muchas veces mi madre tuvo que salir corriendo a causa de la ley y sufría ultrajes por obra de los sacerdotes. La amenazaban y la intimidaban, pero ella persistía en su historia y no se retractaba, incluso bajo la promesa persuasiva de grandes sumas de dinero. Siempre ha sido la costumbre de la ley, cuando está arraigada, a abusar de los débiles, los menos privilegiados y proteger a los fuertes y privilegiados. El acoso a mi madre se volvió algo demasiado pesado para soportar, pero sus tribulaciones hicieron que muchos vinieran a mí por simpatía a ella para protestar. Ella y Juan, con su amor y devoción, aumentaron mi séquito en grandes cantidades. Las presiones de las multitudes se volvieron insoportables, pues diariamente traían grandes grupos para que los sanara, y mis amados discípulos estaban ocupados desde temprano en la mañana hasta bien entrada la noche con bautismos y otras labores. Pero todos los que se convertían estaban más interesados en lo que podían recibir de la fe. No les interesaba el sendero sagrado por medio del cual ellos podrían ser capaces de hacer este trabajo. Montamos una organización de trabajo sencilla y yo entrené a los 12 para que ellos continuaran con el trabajo. Luego seleccionamos 70 de los seguidores, los entrenamos como agentes anunciantes de nuestra llegada y los enviamos en grupos de a 2 a todas las tierras contiguas para anunciar nuestra llegada. Muchos vinieron, muchos vieron, muchos creyeron. Solo unos cuantos querían algo más que un milagro emocionante para deleite suyo. Trabajamos asiduamente para establecer la base de una fe que rompería con la ortodoxia, para enseñar en el tabernáculo del corazón del hombre, para no poseer propiedades, para entrenar a sus adherentes, a servir a su prójimo y para diseminar la fe sin edificios o estructuras, para no tomar nada en beneficio propio, excepto alojamiento y comida. Esta era nuestra labor sencilla y verdaderamente no presagiaba órdenes de construir edificios gigantescos, de mantener estados políticos separados o de convertirse en la única religión de una nación. Trabajamos con tesón, rara vez nos escapábamos a un lugar desierto para descansar un rato. A diario yo trataba de retirarme a mi propio corazón para practicar allí mis ejercicios sagrados y para estar con mi amada. Yo tenía poco tiempo para mi desarrollo personal y necesitaba la afluencia espiritual que procede del descanso físico y la soledad mental. Por lo tanto separé a Simón Pedro, a Santiago y a Juan de Zebedeo y los llevé a una montaña, a un espolón del poderoso monte Hermón, para que nuestros corazones y almas se conocieran mutuamente. Permanecimos muchos días a plena luz del sol del alto lugar. Yo trabajé asiduamente para que mi alma vital
creciera al punto de obedecerle a mi voluntad y para que mi cuerpo llegara a conocer el agradable descanso de cada célula. Solo en los cuartos de una casa pequeña que pertenecía a un pastor de la meseta, hacía mis ejercicios y me proyectaba hacia mi amada. Oh, dulce bendición de amor, el hombre para la mujer. Sin ella, el yo celular se vacía de los jugos del verdadero entendimiento. Sin ella, el yo mental sale locamente en una dirección, como un barco que navega sin quilla. Sin ella, el espíritu se vuelve tan frágil como un antiguo rollo de la ley. Esa noche permití que mi amor envolviera a mi amada en 3 niveles. Sentía un enorme deseo de contarle sobre mi amor. Parecía que estaba en su presencia, rodeado de su belleza y encanto. De repente le hablé y ella me contestó, y nos declaramos nuestro amor repetidas veces. Día glorioso, gozo en Dios. Había hablado con mi amada. Escacus me había dicho que cuando pudiera hablar en mi yo exteriorizado, la larga espera había llegado casi a su fin. Ahora el tiempo corría a mi favor. Había alcanzado la fase media del desarrollo de mi cuerpo espiritual, mi sahu, y mi espíritu había echado raíces en la eternidad. Esa mañana fui a un montecillo lejano, expresando a Dios Todopoderoso mi gratitud en mi corazón por haber bendecido de ese modo a su siervo. Mientras oraba, mis 3 discípulos se sentaron a lo lejos a orar y meditar. De repente oí un grito y abrí los ojos. De mi interior salía un destello y brillaba a mi alrededor sobre las rocas opacas, haciendo que éstas brillaran como joyas. Cada célula parecía quemarse con un fuego placentero, sacando de mi mente la tensión y las impurezas. El fuego interior limpió mi túnica, volviéndola más blanca que la nieve a la luz del sol del mediodía. Mientras escuchaba a mis discípulos que gritaban sobre la belleza resplandeciente y la blancura, mi padre y Escacus se pararon frente a mí y nos abrazamos, ellos en su forma espiritual radiante y yo en mi carne brillante. ¡Oh, qué glorioso día! Aunque me saludaron con la grandeza del espíritu, venían a hablar sobre los asuntos de la orden, así que consultamos sobre el plan general. Estuvieron de acuerdo en cuanto a mi demora para entregarle a la humanidad los secretos de la religión verdadera, pero insistieron en que dejara de llamarme simplemente el Hijo del Hombre o un Hijo de Dios. Con valentía debía ahora declarar mi divinidad completa y llamarme a mí mismo el Hijo de Dios. Lo has hecho bien. Has entrenado a tu gente como verdaderos iniciados. Has confirmado el valor del entrenamiento. Has puesto en acción una nueva religión, y todo en 700 días. Muchacho, eso es algo bueno. No obstante, aunque me alabara, al mismo tiempo sentía que Escacus realmente no me amaba. Recuerda, tú deberás ser el juez final en cuanto a si sí o no, y cuándo se le entregará a la humanidad el secreto de las edades. Recuerda las palabras que harán rodar la roca, pero exprésalas únicamente cuando estés seguro de que estás listo. Entonces mi amado padre giró hacia mis 3 discípulos que estaban de rodillas y dijo en voz alta: Este es mi hijo amado, escuchadlo. Desaparecieron con la misma precipitación con la que aparecieron. Cuando bajé hacia los 3, expresaron su alborozo por esta experiencia y su propia dicha por haber estado ahí para presenciarla. Simón Pedro exclamó con mucha alegría: Maestro, construyamos 3 tabernáculos, uno para Moisés, uno para Elías y uno para ti, para celebrar el día de nuestra reunión. Yo no se lo prohibí y ellos construyeron 3 pequeños altares de piedra huecos. Estos están en medio de un esplendor solitario, sobre un montecillo en el borde noroeste del monte Hermón. Hasta se les podría hallar hoy en día. Se pueden reconocer con estas pistas. Forman un triángulo equilátero que apunta como una flecha hacia el sol naciente, y cada uno es un cubo perfecto. Cuando regresamos a nuestras labores, los exhorté a que no le contaran a nadie hasta que yo resucitara de entre los muertos. Ellos se sorprendieron y se confundieron, y no sabían de qué hablaba yo.
No obstante, en ese momento le conté al mundo sobre mi dura prueba. ¿Qué alboroto había cuando regresamos? Se había reunido una gran muchedumbre, pues un hombre había traído a su hijo que tenía epilepsia. A veces se caía en la fogata y echaba espuma por la boca. Mis discípulos no pudieron curarlo. Reconocí el mal por los meses de duro trabajo en los templos del sueño y lo curé. Mis discípulos perdieron confianza por haber fracasado y yo dije, la única real cura para alguien con esta enfermedad está en el ayuno y la oración. Ellos cobraron ánimo de nuevo. Poco después dije, tengo que enseñaros bien. Es posible que me entreguen a los juicios del hombre y que me maten. Seré levantado otra vez a la vida eterna. No pudieron entender lo que quise decir y cayeron en una disputa entre ellos mismos, no sobre la religión que yo enseñaba, sino sobre quién debería ser el primero entre ellos si yo realmente llegase a morir. Al principio yo estaba furioso, pero con esa furia divina, mas luego los llamé y les dije, que el hombre que desee ser el primero sea el más bajo de todos, el sirviente de todos. No obstante, un poco después, Juan de Zebedeo dijo, vimos a un hombre curar en tu nombre, pero no era uno de nosotros. Le prohibimos que lo hiciera porque no se ajustaba a nuestro estilo. De nuevo me sobrevino la furia divina, pero me calmé. No se lo prohibáis. Ningún hombre que haga un milagro en mi nombre podría hablar mal de mí. Si no está contra nosotros, está con nosotros. Aceptad todo lo que se ofrece en mi nombre, incluso una taza de agua, y hallaréis que es bueno. No ofendáis a ninguno que crea en mí, porque sería mejor que os colgarais una roca al cuello y os arrojarais al mar. Vosotros sois la sal y la sazón de nuestra fe, y cada uno ha sido sazonado con el fuego del Espíritu. Si esta buena sal se pierde dentro de vosotros, ¿con qué se os sazonará? Conservad la sal divina del Espíritu, y no rivalicéis entre vosotros mismos. De nuevo fuimos a Cafarnaún, y yo anuncié mi divinidad y mis pruebas futuras de esta manera. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Vosotros los que venís a mí movidos por el Espíritu del Padre Divino, no seréis repudiados, porque yo he venido a hacer la voluntad de mis maestros, no la mía propia. No obstante, cuando pase por la muerte, no perderé nada de lo que tengo, sino que elevaré este mismo cuerpo ese día. Los que veis esto y creéis lo que digo, también podréis entrar en la vida eterna y podréis ser elevados ese día final de la vida. Esto fue demasiado para ellos. Muchos de los que me seguían se marcharon. Los judíos e incluso mis discípulos murmuraban, no murmuréis, escuchad mi mensaje simple. Yo soy hijo de José y María, a quien conocéis, pero el Señor Todopoderoso me ha dado el poder de conocer el espíritu interno, y todos los que vienen a mí serán levantados ese día final. Verdaderamente os digo, el que comprende y cree tendrá vida eterna. Cada hombre es el Hijo de Dios. Su cuerpo es el pan del cual se alimenta el espíritu viviente. Y el que come de este cuerpo y bebe de este espíritu no morirá, sino que tendrá vida eterna. Vengo de mis maestros y daré mi carne como el pan del perdón. Renunciaré a él por la vida del mundo. Más tarde les dije a mis discípulos, es el espíritu el que da vida, y la carne es su tumba. Dentro de lo que yo os enseño está la vida del espíritu, porque mis palabras en verdad producen vida. Y en medio de mi furia puse prueba a los 12. ¿Os iréis ahora y me abandonaréis? El enorme y amable Simón Pedro dijo con una sonrisa, Maestro, ¿a dónde iríamos? Tú has dicho que tienes las palabras que enseñan la vida eterna. No pude evitar notar el humor de sus palabras y me reí. Luego él añadió con seriedad, todos nosotros creemos, sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. No pude debatir y dije, me alegro de haberos escogido a los 12,
aun si uno de vosotros es un demonio. Fue así como mis discípulos eran tanto una bendición como una plaga para mí. Me querían mucho y me toleraban, pero solo veían la interpretación más ortodoxa de lo que yo les enseñaba. No podían captar la verdad iniciática que yo no me atrevía a enseñar hasta que estuvieran listos. A veces comprendían muy bien, a veces las creencias judías los cegaban, como la de esta sentencia: los pecados del padre recaerán sobre sus hijos hasta la tercera generación. De modo que no entendían por qué un hombre era ciego de nacimiento, sino que preguntaban: ¿pecó este hombre o pecaron sus padres? Yo contesté: un Dios justo no inflige pecado sobre el hombre, ni tampoco castigo. Este hombre no pecó, ni tampoco lo hicieron sus padres. Este hombre puede ser no más que una oportunidad para que mostremos el poder de Dios que hay dentro de nosotros. Mientras esté en el mundo, seré una luz para el mundo y le devolveré la vista a todo hombre ciego. Formé un emplaste de pantano para sus ojos y le dije que fuera y se lavara en el estanque de Siloam, que es un agua sanadora. Él fue, lavó sus ojos y pudo ver. De antemano, yo había sabido que este hombre estaría allí y que nacería ciego, porque se decía que desde el comienzo del mundo ningún hombre había abierto los ojos de aquel que nació sin vista, pero yo lo había logrado. Cuando llevaron al hombre ante los judíos, él contó su historia, aunque sus padres lo habían abandonado por temor al Sanedrín y a los sacerdotes. El hombre le reiteraba en cuanto a mí: si este hombre no viniera de Dios, ¿podría hacer una cosa así? Pero los sacerdotes lo echaron fuera, como el que nace con un sinnúmero de pecados que ellos inventaban para controlar al hombre. Sin embargo, el golpe más duro para mí fue la perversa traición y muerte de Juan. Sucedió de un modo extraño. Herodes le prometió a una hija de Herodías, que era su esposa ilícita, cualquier cosa que ella deseara, porque él estaba muy feliz con su danza y estaba en una fiesta de borrachos con sus oficiales. Para complacer a la madre, la niña inocente pidió que a mi primo le cortaran la cabeza y se la llevaran a ella en una bandeja de plata. Y así se hizo. Yo sentí el dolor de la cuchilla desalmada y el rompimiento de la cuerda mística que nos había unido desde la temprana juventud. Aquel que me dio crédito por haber salvado su vida durante nuestra juventud era el más grande de todos los hombres. Él no se encumbró a alturas sublimes, porque negaba su propia divinidad al creer que otros eran divinos y no él. Juan me había amado mucho, pero no lo suficiente como para creer en mi enseñanza, es decir, que todo hombre es capaz de alcanzar la divinidad y la vida eterna. Yo amaba a Juan, pero él había caído bajo el hechizo de la persuasión de mi madre, en el sentido de que yo era el único hijo de Dios que poseía la maestría de la divinidad. Ningún hombre debería creer bajo ningún poder de persuasión que no es divino, o por lo menos potencialmente divino. La muerte de Juan fue la primera señal de que mi tiempo se estaba acabando. Creo que fue el amargo recuerdo de su muerte lo que demoró mi propio desarrollo, y lo que casi ocasionó un fracaso rotundo en mi misión. Lentamente los judíos me cercaban y todavía no había demostrado mi valor como un iniciado. Esto y mis recuerdos de Juan a menudo venían a mi mente consciente a fastidiar y demorar mi propia aceptación de la paz perfecta e interior para poder exteriorizar mis cuerpos espirituales. Pensé dentro de mí: si no puedo elevarme al nivel divino cuando estoy solo con mis pensamientos, ¿cómo podré hacerlo cuando me rodea el bullicio y la confusión de una iniciación final? Los judíos arrogantes me rodearon mientras enseñaba en el pórtico de Salomón en el templo. Ellos exigieron: si eres el Mesías, pruébalo. Yo sabía que los sacerdotes los habían enviado a apedrearme. En ese momento no sabía, y no llegué a saberlo hasta las últimas horas, de qué manera sería la prueba final. Contesté con mucho cuidado:
Os lo demostré, pero no quisisteis aceptarlo. Ahora, permitid que las obras que yo ejecuto demuestren que yo hago milagros en el nombre del Padre. No obstante, puede que nunca creáis, porque no sois de mi clase. A aquellos que me siguen les he entregado conocimiento de cómo obtener la vida eterna para que nunca mueran. Aquellos que han llegado a conocer el contacto de lo supremo no pueden ser alejados de este conocimiento seguro de Dios, ni del conocimiento absoluto de que el Dios supremo y el Cristo interior son uno. ¿No está escrito en la ley judía que Dios dijo, «¿Vosotros sois Dios?» ¿A quién hablaba sino a aquellos que aceptaban sus escrituras? Vosotros alegáis que estas escrituras son todas ciertas e infalibles. Entonces, ¿por qué apedrearíais a alguien que cree y acepta que es el Hijo de Dios? Cuando deje de hacer el trabajo del Padre, condenad. Pero si ejecuto las obras de Dios, creed en ellas, aun si me condenáis. Porque no muestra un trabajo como este simplemente que Dios está dentro del Hijo. Se confundieron y se alejaron, pero el peligro era muy grande, y yo no estaba listo todavía. Así que regresamos al Jordán. Nos quedamos cerca del lugar donde Juan me bautizó, y los recuerdos agobiaban mi corazón. Empecé a sentir la agonía terrible de alguien que duda y teme. Cuando llegó la noticia de que mi amigo de la juventud, Lázaro de Betania, estaba enfermo, no me levanté para ir a ayudarle. Su hermana mayor era Marta y la menor era María, a quien le pusieron el nombre de mi madre, y era en su casa donde nos quedábamos con frecuencia. En medio de mi confusión y duda, les dije a mis discípulos, «Nuestro amigo no está grave. Su enfermedad es para la gloria de Dios, para que demostremos nuestros poderes». Me excusé de ir con el pretexto de que la ira de los judíos no había menguado lo suficiente. Nos trajeron la noticia de que Lázaro había muerto. Me avergoncé de mi fracaso y dije, «Nuestro amigo simplemente duerme, pero debemos ir a despertarlo». No obstante, los discípulos no comprendieron que yo hablaba de la mente del iniciado, que pone en marcha lo que se ha de hacer al visualizarlo como si ya estuviera consumado. Cuando ellos insistieron, yo dije, «Lázaro no está durmiendo en hecho, sino en figura. Lázaro no está muerto. Vayamos a él inmediatamente». Tomás Dídimus, que siempre dudaba y cuestionaba, se puso de pie y dijo, «Todos debemos acompañar al Maestro, porque él va hacia su muerte». Esto solamente confirmó mi convicción de que las arenas del tiempo se estaban agotando más rápidamente que las horas de preparación. Pero ya no podía dar marcha atrás, no podía admitir el fracaso ante mis hermanos, no podía echar a la basura el itinerario de las edades. Debía acelerar mi propio desarrollo, obligar mi voluntad hasta llegar a la atención completa y al poder total. Cuando Marta vino, le aseguré que Dios concede todo lo que se le pide y que el Hijo de Dios es en verdad la resurrección y la vida, y tanto ella como yo creímos en ese momento. Cuando llegó María, yo pensé en mi madre y todos sus años de congoja. De nuevo me volví pesado en mi espíritu interior y gemí con el dolor de la duda y el desespero, y lloré. El sentido del deber me jaló y rápidamente llegué a la tumba. Allí logré llegar al estado de paz interior y puse a prueba mi habilidad de transmutar la carne de la muerte a la vida, así como Escacus me lo había indicado. El alma violeta agitaba la carne, el alma rubí le daba fuerza, el alma humana le daba aliento y el alma vital impulsaba con todo el poder de la voluntad prístina. Le daba el poder y la vida. Mi orden hizo eco por toda la ladera cuando pronuncié las palabras creativas. Lázaro salió de la tumba, rengueando entre sus ropas fúnebres, vendado y con el rostro cubierto. Hubo una gran alegría después de que le quitaron las vendas y lo hallaron bien, pero con mucha hambre. Yo también sentí un gran gozo porque demostré que ya podía sublimar y controlar la carne de otros. Había alcanzado el nivel de la orden de Melquisedec,
pero también temía porque las arenas del tiempo corrían velozmente y la orden más elevada no era todavía mía. Otra razón para no retirarme ahora, la religión que se había edificado con mis esfuerzos tenía ya muchos seguidores y los judíos deseaban aplastar ese repunte de libertad en el hombre. Uno de los escribas nos dio la noticia de que los sacerdotes se habían reunido y habían decidido que yo tenía que morir, porque los milagros que hacía estaban apartando a la gente del judaísmo y eran una amenaza para la fe. Fue Caifás, el sumo sacerdote de ese año, quien propugnó mi muerte por medio de artimañas. Si no lo destruimos, él nos destruirá a nosotros. ¿No es más apropiado que muera este hombre a que perdamos todo nuestro rebaño a causa de su enseñanza? Si él continúa, nuestra fe perecerá. Yo prepararé a la gente para que acepte su muerte. Profetizaré que él morirá por la nación. Esto apoya su punto de vista. Iré más allá y profetizaré que con su muerte él reunirá en un solo cuerpo a todos los hijos de Dios, de todos los lugares del mundo. Entonces, ni sus propios seguidores nos culparán de haberle ayudado a llegar a su destino. En medio de mi confusión y duda sucedió que me detuve debajo de una higuera en el camino a Betania. Me habría comido todos sus frutos, pero no había ni uno solo. La higuera se convirtió en mi símbolo, un árbol desprovisto de fruta. Cuando me iba a alejar recordé que Escacus había dicho que el mandato creativo llegaba poco después del mandato destructivo. Di la vuelta y di la orden para que se destruyera el árbol. Cuando volví a pasar por ese lugar me di cuenta de que el árbol estaba muerto y marchito en menos de 6 horas, y tanto el gozo como el terror entraron en mi ser. Gozo de estar progresando hacia mi desarrollo, terror de que no llegara a tiempo. Los judíos montaron guardia en las instalaciones del templo y juraron que me atraparían. Si no exhibía el valor suficiente para enfrentarme a ellos, mi séquito me abandonaría. Yo sabía que no podía retroceder. La hora de la fiesta de Pascua se acercaba rápidamente y esto representaba mucho peligro para mí. Con todo, tenía que entrar en el templo a enseñar. Había otra razón por la que debía ir. Ya no quería vivir sin mi amada. Mi deseo por ella había crecido a tal punto que prefería la muerte y el fracaso a estar alejado de ella más tiempo. Este deseo abrumador se me demostró de un modo concluyente en la casa de Lázaro con la presencia de María. Lázaro había alcanzado la fama porque había sido resucitado de entre los muertos, de modo que muchos venían a visitarlo. Esto lo marcó para la muerte a manos de los sacerdotes, porque él diseminó mi fama. Fui a verlo para persuadirlo de que no le contara a nadie más. Cuando estábamos cenando, observé que la pequeña María vino con una jarra de ungüento aromatizado y se sentó a mis pies. Ella era de un color más oscuro que mi amada, pero se parecía a ella de muchas maneras, y yo sabía que mi corazón se rompería de ansia a menos que fuera pronto a mi amada. Supe entonces que mi prueba estaba cerca. Alguien protestó y dijo que el uso de tanto ungüento era un despilfarro, y yo contesté: a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero yo no estaré aquí mucho tiempo. Ella ha reservado esto para cuando llegue el día de mi entierro. Sí, sabía que tenía que marcharme, y solo faltaban 6 días para la fiesta de Pascua. En mi vida se apresuraron todas las cosas. No obstante, todavía no había pronunciado las palabras para soltar la roca. Tanto que hacer en tan poco tiempo. Trabajaba de día y de noche. Cada segundo trabajaba para elevar mi cuerpo espiritual completo y pronunciar la palabra creativa. El tiempo volaba, pero mis células estaban tan atiborradas de pesadez y duda que ni siquiera mi mente se quería elevar. El día que salí de Betania, muchos corrieron hacia nosotros y nos arrojaron flores. Cuando me acerqué a Jerusalén, muchos nos recibieron portando ramas de palma, cantando alabanzas y gritando: «Alabad a Dios, bendito es el Rey de Israel que viene en nombre del Señor». Las noticias de la resurrección de Lázaro
se esparcieron como la pólvora entre las multitudes que se estaban reuniendo en Jerusalén. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, a favor de dar pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.